Responde Reddit. Pienso que mi hijo ha vivido mi vida antes. Me dijo mi futuro y estoy aterrada. Permítanme empezar diciendo que mi hijo de 6 años y yo somos muy unidos. Desde muy pequeño ha sido capaz de simpatizar conmigo y ha sido extremadamente inteligente emocionalmente. La cosa es que no es con todo el mundo. Es solo conmigo. Con todos los demás se siente como un chico normal, pero siempre sabe qué decir cuando tengo un día difícil. Trato de no mostrarlo, pero él de alguna manera lo sabe. Inteligencia emocional es como siempre lo he interpretado. Pero ahora ya no estoy tan segura. Desde que mi hijo puede hablar y formar frases, me ha dicho cosas que no debería saber. Empezó diciéndome cosas como: Mami, no te preocupes. Sigo pensando que eres guapa. Ese día, yo estaba muy preocupada por mi imagen corporal. Había engordado unos kilos y me odiaba. Por supuesto, no dejé que mi hijo me viera llorando en el espejo o agarrándome los rollitos de la barriga. Los niños pequeños siempre piensan que su madre es guapa. ¿Verdad? No es que él lo supiera. Poco después me dijo que echaba de menos a Bethany. Le pregunté quién era Bethany y me miró como si estuviera loca. Me dijo que era su hermana, que había fallecido. Mi hijo nunca tuvo una hermana. Sin embargo, yo tuve una hermana que se fue a los 16 años y se llamaba Betania. Nunca se lo mencioné. Pensé que tal vez había sido una casualidad. Después perdí mi trabajo. Una vez más, él no tenía ni idea de lo que había pasado. Mientras le leía un cuento, puso la mano sobre el libro y me miró. Puso cara seria y dijo: Todo irá bien. Encontrarás trabajo la semana que viene, y además te pagarán mejor. Me pareció raro que se enterara de que había perdido el trabajo, pero no le di mucha importancia. Una vez que de hecho conseguí un trabajo la semana siguiente que también pagaba mejor, me quedé extrañada. Le pregunté a mi madre y me dijo que probablemente se debía al estrecho vínculo que siempre tienen madre e hijo. Los niños son raros. Cada padre tiene su propia historia de un momento en que su hijo le dijo algo aterrador, trató de explicarme. Hace unos meses, empezó a ser algo cotidiano que dijera algo sobre un tema que no debería saber. Luego hace un mes pasó de que supiera cosas que no debía a que dijera cosas como: recuerdo cuando era niña y me encantaba el color morado. Recuerdo cuando era mamá y lloraba mucho. Recuerdo cuando era mamá y quería huir. Esto me pareció raro. No era como si pensara que era una niña. Una vez le pregunté por qué pensaba que era una niña. Me miró frustrado y dijo: ahora no soy una chica. Fui una chica antes de ser un chico. No paraba de contarme historias de todas las cosas que hacía cuando era una chica. Me contaba cosas sobre mí que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a mi marido. Cuando le dije a mi marido que empezaba a tener miedo de mi hijo, me dijo que estaba siendo dramática. Supongo que no me ayuda el hecho de que no le contara a mi marido todo lo que me decía mi hijo. Cuando decía cosas como que echaba de menos a su hermana sin vida, eso era una cosa. Pero bueno, digamos que no siempre he sido una mujer santa. Tengo un pasado. Es decir, todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, pero mi marido no lo sabe. En primer lugar, robé mucho cuando era adolescente. Nada demasiado loco. Creo que muchos adolescentes lo hacen, honestamente. Las cosas más serias que le oculté son: tuve un DUI en la universidad, mi ex tiene una orden de alejamiento sobre mí, fui bailarina en lugares nocturnos durante varios años, y lo peor de todo, engañé a mi marido hace unos años. Fue una tontería y me arrepiento. Pero nunca se lo diré. Mi hijo había mencionado hacer todas esas cosas cuando era niña, o cuando era mamá. Por supuesto en términos infantiles, pero no obstante describió todas esas cosas. No le menciona mucho a nadie más. Más que nada a mí. No ha dicho directamente que era yo ni nada de eso. Si él era yo, tal vez no se da cuenta. Tal vez tiene recuerdos borrosos de otra vida. La semana pasada, me di cuenta de que parecía deprimido. No hablaba como lo hace normalmente. Me sentí como una madre terrible porque agradecí que no hablara. Cada vez que hablaba con él, me daba más miedo. Un día, se metió conmigo en la cama por la mañana. Suspiró profundamente y me miró.
Recuerdo cuando era mamá y ese coche me hacía daño mañana. Se me hundió el corazón y no supe qué decir, pero me armé de valor. Cariño, ¿qué me va a pasar mañana?, dije mientras apartaba el pelo que le caía en la cara como un tic nervioso. Recuerdo que me duele mucho. No quiero que tú también sientas el dolor. No vayas. No lo hagas. Me senté mirándole profundamente a los ojos. Mi cama, que hace unos minutos me parecía tan cálida y reconfortante, ahora me parecía fría y dura. ¿Qué me iba a pasar? No dejaba de preguntarle qué me iba a pasar. Cada vez que se lo preguntaba, se enfadaba más y más. Mi marido se despertó cuando se lo pregunté por quinta vez. Se enfadó mucho conmigo. No puedo culparle. Agarraba a nuestro hijo por los hombros y gritaba. Dímelo. Dímelo. Decía una y otra vez. Mi hijo no me habló durante el resto del día. Al día siguiente intenté explicarle a mi marido lo que había dicho nuestro hijo y lo asustada que estaba. Como era la primera vez que mi marido oía a mi hijo decir esas locuras, no creía que yo estuviera en peligro. Esa noche teníamos planes para cenar con unos amigos. Era lo último que quería hacer. Pensé que como mi hijo había mencionado un coche, tenía que alejarme de ellos a toda costa. Intenté convencer a mi marido de que estaba enferma, pero él, por supuesto, no me creyó. Debería haberle dicho que estaba enferma desde el principio y no haberle contado la verdadera razón por la que quería quedarme en casa. La niñera de mi hijo llegó a casa. Mientras nos despedíamos de nuestro hijo, me dio un abrazo triste. No solo eso, sino que no podía apartar los ojos de mi mano izquierda. Tras nuestro abrazo, me agarró los dedos y los apretó con fuerza. Sabía que algo iba a pasarle a mi mano. Sentí que podía anticipar el dolor. Salimos por la puerta y mi marido me guió hasta la puerta del coche. La abrió y me ayudó a entrar. Aunque no parecía que estuviera tratando de ser un caballero, parecía que tenía miedo de que yo saliera corriendo. No se equivocaba. Después de unos minutos conduciendo, sentí que la ansiedad aumentaba. Me sentía mal. En un semáforo me di cuenta de que la puerta del coche estaba abierta. Me bajé de los tacones y abrí la puerta del coche. Intentaba moverme mucho más rápido de lo que mis pies podían llevarme. No vi el bordillo y tropecé. Me caí de bruces. Mi marido vino corriendo a ayudarme a levantarme. Pensé que se enfadaría porque intenté huir. Pensé que me llamaría o algo peor. Pero no lo hizo. Pudo ver lo asustada que estaba. Se dio cuenta de que no importaba si lo que sentía era real o no. Pero tenía que respetar mi miedo y mi preocupación. Intentó ayudarme a volver al coche. Dijo que volveríamos a casa, pero yo me negué a subir al coche. Le dije que teníamos que ir andando. Fue entonces cuando empezó a sentirse frustrado. Sentía que había hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo y hacer hincapié en mis ansiedades, pero no estaba dispuesto a caminar 3 kilómetros hasta casa con un clima de 40 grados a las 7 de la tarde. Mirando hacia atrás entiendo por qué estaba tan molesto. Me agarró de los hombros y respiró hondo. Empezó a empujarme de vuelta al coche. Los codazos se convirtieron en empujones, y los empujones en fuerza. Yo le devolvía el empujón y hacía todo lo que estaba en mi mano para no entrar en el coche. Gritaba y pataleaba. Otros coches se pararon para ayudarme. Estoy seguro de que pensaban que estaba ocurriendo algo mucho peor. Antes de que nadie pudiera llegar a mí, me metió en el coche. Cuando estaba dando el portazo, alargué la mano para intentar detenerlo. Los siguientes minutos fueron muy confusos. Podía sentir el latido de mi mano. Podía oír vagamente a mi marido gritando y disculpándose profusamente. A continuación, unos desconocidos nos separaban e intentaban ayudarnos. Una ambulancia apareció unos minutos después, y fue entonces cuando me fijé en mi mano. La puerta del coche me había destrozado los dedos índice, corazón y anular. La mitad del dedo corazón había desaparecido por completo. Fuimos a urgencias y por suerte me salvaron el 80% de los dedos. Por si no era obvio, mi marido se sentía fatal. No solo por lo que me pasó en los dedos, sino por ser tan agresivo conmigo y no escucharme. Sé que debería haberme molestado más, pero tengo otros familiares que me preocupan más.
Después de eso acepté que tenía que tomarme en serio lo que mi hijo decía sobre mi futuro. Esa semana, dijo cosas más inquietantes. Recuerdo cuando era mamá y prendí fuego a la casa. Recuerdo cuando era mamá y a mi marido. Recuerdo cuando era mamá y el hombre que me daba miedo me llevó al bosque. Recuerdo cuando era mami y el monstruo del armario me hizo daño. Me aterrorizaban las cosas que me podían pasar. Sé que los niños no siempre pueden describir o articular tan bien las palabras a una edad temprana, pero eso no me ayudaba a sentirme mejor. Intenté pedirle detalles de lo que quería decir, pero una vez que decía algo, normalmente no quería hablar más de ello. Sobre todo si parecía traumatizante. Es como si el recuerdo le viniera a la cabeza y tuviera que soltarlo. La razón por la que escribo todo esto en primer lugar es por lo que me ha dicho hoy. Estábamos los dos coloreando en la mesa de la cocina y sin ni siquiera levantarme la vista, me ha dicho. Recuerdo cuando era mamá y mi hijo Me quedé helada de miedo. No podía creer el escalofrío que me recorrió la espalda. Y el hecho de que no pareciera inmutarse en absoluto. Se limitó a seguir coloreando su barco pirata. Necesito ayuda. ¿Qué demonios se supone que tengo que hacer? Ni siquiera sé cómo procesar nada de esto. No creo en la reencarnación ni nada por el estilo. Incluso si lo hiciera, ¿es así como funciona? No debería haber una superposición de vidas como esta, ¿verdad? Pero ¿de qué otra forma se explica algo así? No es como si mi hijo pudiera ver el pasado y el futuro. Él ha visto toda mi vida antes. ¿Y desde su perspectiva? ¿No le parece extraño que mi vida fuera la suya? También es lo suficientemente consciente como para reconocer un recuerdo, como cuando perdí mi trabajo, y me consoló sabiendo que pronto conseguiría un nuevo empleo. Todo esto me está haciendo daño en el cerebro. Quiero a mi hijo, pero estoy aterrorizada y me siento loca. Que alguien me ayude, por favor. No sé qué hacer.